lugar. Buenos días, hermanos. Qué bendición está en la casa del Señor, hermanos. Amén. Dice que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y si estamos aquí debemos estar contentos, hermanos, tener vida, salud. Es una bendición estar aquí, hermanos. Y hermano, sugiere, vayan pasando la voz. Hoy no hay clases ni de jóvenes ni de señoritas. Todos van a estar aquí adentro, hermanos. Entonces tenemos un pastor invitado esta mañana. Yo sé que él nos ha visitado en conferencia, ¿va, pastor? Amén. Y no le estamos checando la temperatura. Viene bien, viene con fuego el pastor, ¿eh, pastor? Vamos a ponernos de pie, hermano. El número 3, hermanos, puesto de pie en sus signarios, el número 3, o ahí va a aparecer en la pantalla, número 3, Mikey. Dice, te lo amo, oh Dios, con unánime voz. Número 3, por favor. No sé si la hermana del piano anda por ahí, hermano. Si no, vamos a hacer a capela. ¿O quién toca piano? ¿Nadie? Guitarra, batería, nadie, ¿no? Que vamos a cantar, hermanos. A capela se escucha mejor quién está cantando y quién no, hermanos. Vamos a cantar. Amén, hermana Melissa. Estamos para arrancar, hermano. Estamos calentando. Porque llegó la hermana, me agarró ahí, Yo sé que ese reloj va un poquito atrasado. ¿Qué pasa? Está bien. Puesto de pie, hermano, número 3. Gracias, Señor, por permitirnos, mi Dios, levantarnos, Señor, y saber que estamos bien de salud. Y, Señor, arreglarnos y venirnos, Señor, a la iglesia, a tu casa de oración. Y hemos llegado, Señor, yo no sé cómo vienen mis hermanos, yo no conozco sus corazones, mi Dios, pero tú sí. Y, Padre, solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes hoy, este día, domingo tan especial, que es el día del Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y que podamos salir diferentes, mi Dios, que tú nos hables a nuestros corazones. Y te pedimos también por el pastor, Señor, que está aquí esta mañana. Qué bendición traerle con bien, con su esposa, con su hijo, Señor, y otros hermanos que le vienen acompañando, mi Dios. Úsale grandemente, Señor, para que nos pueda predicar tu palabra. También por los hermanos que vienen en camino, Señor, que puedan llegar a tiempo, Señor. Y en verdad hay una batalla, Señor, en esto de venir a la iglesia, que a veces venimos tarde, Señor, pero pones en su corazón, Señor, llegar temprano. También por nuestro pastor, Señor, ayúdale ahí en Nueva York, que para este momento ya terminó de predicar. Y te pedimos, Señor, por los enfermos de la iglesia también que quisieran venir, pero están en una situación ahí delicada. Cuídale, Señor, en los hospitales, en su salud, Señor. Y Padre, te agradecemos, Señor, y quédate con nosotros este día. Todo lo que se va a hacer de principio a fin, te damos siempre la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Y yo sé que tenemos hermanos que vienen con el pastor, ¿verdad, pastor? Trae guardaespaldas, o tengan cuidado, no viene solito, ¿ok? Y pastor, venga, escuela dominical. Ustedes saben que la escuela dominical tenemos de 10 a 10:45, el servicio empieza a las 10, hermano.
Acuérdense que empieza a las 10 y tenemos una cita al doctor, la tenemos a las 2, tratamos de llegar 15, 20 minutos antes. Pero para la iglesia lo dejamos al final. Sea puntual, hermano. Venga, pastor. Venga, pastor. Le decía al pastor, dele duro, porque si no nos dan duro, no nos vamos contentos. ¿Ah? Después de la segunda hora presentamos al pastor, ¿ok, hermanos? Amén, así es, hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Es un privilegio siempre venir aquí a predicar, hermanos, a enseñarles la palabra de Dios. Yo mismo, hermanos, estoy aprendiendo. Nosotros mismos como pastores vamos aprendiendo también. Entonces, gracias a Dios, hermanos, estén orando por sus siervos, estén orando por mí, que Dios haga su voluntad en mí. Algunos de ustedes, yo les he contado, ya me dio un stroke hace un tiempo en el cerebro y me dañó lo que viene siendo el equilibrio. Entonces, por eso me ven con bastón y a veces van a mirar con caminadora y todo eso depende cómo me sienta ese día. Ok, hermanos, pero estén orando por mí, estén orando por su pastor también, que está allá, hermanos, en Nueva York. Le dije que cuando vaya a Hawái que me invite, por favor. A Hawái, no conozco a Hawái, entonces a ver si me invita. Pero gracias, hermanos, gracias por estar aquí, puntuales, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, la escuela dominical y quiero enseñar ahora, hermanos, qué es el Evangelio. Quiero enseñar ahora qué es el Evangelio. Nosotros como bautistas fundamentales, hermanos, nosotros como bíblicos, debemos conocer qué es el Evangelio. Hay mucha confusión allá afuera acerca del Evangelio. Hay mucha confusión en qué son las buenas nuevas. Y es el tema, hermanos, que quiero tratar el día de hoy para que no haya esa confusión de todo lo que está pasando allá afuera, hermanos. Y sabemos que esta confusión, hermanos, siempre ha estado. Sabemos que los judaizantes, sabemos que hay personas que han querido pervertir el Evangelio. Pero vamos a empezar ahí, hermanos, con 1 de Corintios 15, 1 de Corintios capítulo 15. Y quiero empezar con eso, hermanos. Quiero empezar con eso. Recuerden que la Escritura, hermanos, es nuestra regla de práctica y conducta. Entonces nosotros debemos, hermanos, estar atentos a la Escritura, a lo que la Escritura dice del Evangelio. Y hermanos, esto es tan importante. Esto es de si una persona va al infierno o si va al cielo. Es importante. El otro día estuve hablando con una persona, hermanos, en el evangelismo, y me dice la persona, no, yo no quiero folleto. Dice, yo ya conozco a Dios. El asunto es ¿cuál Dios? ¿Qué Dios es el que conoce? Y hago esa pregunta y se molestan. ¿Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Es el Dios de la Biblia o es el Dios de la mente? ¿O es el Dios que nosotros nos ponemos para autojustificar las cosas que nosotros hacemos? Y a veces, hermanos, decimos, bueno, es que yo soy salvo y yo no voy a perder mi salvación, pero puedo vivir como yo quiera. Y eso no es así, hermanos. Si el Evangelio, si entendemos el Evangelio y el Evangelio impacta nuestra vida, entonces, hermanos, se debe notar en el exterior. Y claro, ustedes van a escuchar, hermanos, personas que le van a decir que Dios quiere el corazón. Pero si Dios, hermanos, que tiene su corazón, tiene el exterior, se nota en el exterior. Entonces se va a notar por fuera. ¿Ok, hermanos? Entonces, vamos ahí a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 4. ¿Lo tienen? Amén. Ahí está, déjenme ver. Está atrasado, 4 minutos atrasado ahí. ¿Ok? 15 del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice ahí, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también ¿qué? Perseveráis. ¿Okay? Ahí de ninguna manera está diciendo que la salvación se pierde sino persevera. Lo que está diciendo es que el evangelio verdadero es el que le ayuda a usted a perseverar. Si lo tiene, si usted es salvo, si nosotros somos salvos, si entendemos el evangelio, entonces nosotros vamos a perseverar en él. Dice la Biblia que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. No está diciendo que la pierdes, lo que está diciendo es que te ocupes en ella. Eso es lo que está hablando. Pero fíjese aquí, hermanos, dice aquí, dice, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Está diciendo, hermanos, ahí que si usted retiene, si usted acepta a Jesucristo, si usted acepta el evangelio, entonces usted es salvo. No se pierde. ¿Okay? Dice aquí,
Seguimos leyendo del versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que sea mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, hermanos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero vamos a ver un poquito más, hermanos, en qué es el Evangelio, hermanos, para poder tener esa seguridad en lo que dice la Escritura. La Escritura no solamente habla el Evangelio nomás en este capítulo, habla el Evangelio en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a ver ahí en Gálatas 1:6, hermanos. Gálatas 1:6. Y quiero usar estos versículos, hermanos, como introducción a Gálatas 1:6. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando alguien toca su puerta y alguien y usted le diga, yo soy cristiano, yo acepté a Jesús como mi Salvador, porque eso dice la Biblia, Juan 1:12. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Alguien se lo sabe? Juan 1:12. Desde el principio. A ver, hermanos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No. Juan 1:12. Mas a todos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, somos hechos hijos de Dios por la potestad de Dios, por haber recibido y por haber creído. Cuando alguien venga a tocar su puerta y no tiene ese mensaje o no sabe qué es salvación, y ellos digan, ¡ay, qué bueno que usted lee la Biblia! ¡Oh, nos quiere enseñarle un poquito de la Biblia! ¡Qué bueno que usted lee la Biblia también! Y usted le dice, ¿usted es salvo? Y ellos no saben. No les diga, hermanos, pues es el mismo Dios, pásele. Acabos es el mismo Dios que adoramos. Es el mismo Dios, es Jehová el mismo Dios, es Jehová el mismo Dios. Y así lo van enredando. No, hermanos, no es el mismo Dios. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Es bien sencillo. Si hay una doctrina que le enseña a usted o que le platican a usted y dicen que Jesucristo no es Dios, que Él no tiene o tuvo la capacidad de pecar y pecó y que es igual que nosotros, entonces, hermanos, no califica para el sacrificio de Dios. Tuvo que ser un hombre perfecto. Entonces, hermanos, no acepte ese evangelio. Fíjese lo que dice aquí en Gálatas 1:8. 1:6, disculpen, 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿un qué? Un evangelio diferente. Dice ahí, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De Cristo. Y dice el versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel, ¿verdad? ¿De dónde? Del cielo. ¿Alguien conoce la doctrina mormona? El otro evangelio, el de Moroni, el libro de José Smith. Este es otro evangelio. No es que hay otro evangelio, pero es otro evangelio que ellos usan. ¿Por qué? Porque la escritura no es suficiente para ellos. Como uno de ellos me explicó, me dijo, es como cuando pones una tabla, tiene un clavo y se cae, necesita otro clavo para sostenerse. Y así es como me explicó. Entonces, y le leí este versículo y dice, es que no hay otro evangelio. Aunque fuera tu ángel Moroni que se le apareció a José Smith, no le hace. Es otro evangelio, no es el evangelio que es predicado en la Biblia. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, en el evangelio que nosotros estamos siguiendo. Dice aquí, dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Sea anatema. Entonces, hermanos, el favor lo tenemos que buscar de Dios. Y uno de los problemas, hermanos, que nosotros tenemos como cristianos, como bautistas, como bíblicos, hermanos, es que nosotros empezamos a aceptar lo que el familiar dice, aceptamos lo que otras personas dicen para agarrar el favor de ese familiar o para agarrar el favor de alguien. No, hermanos, no trate de traer a alguien a la iglesia por medio de mentiras o de estar en favor con ellos.
Sino más bien, hermanos, dígale la verdad, porque posiblemente es la última vez que usted lo vea. Dice aquí, hermanos, el versículo 10. Fíjese lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de qué? ¿De los hombres o el de Dios? ¿Cuál favor estamos buscando? El de Dios. ¿Ok? El de Dios. Dice aquí, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Entonces, ese es el Evangelio, hermanos. Ahora, vamos a ver unos puntos aquí, hermanos, acerca del Evangelio. Creo, hermanos, que cuando conocemos un poco más acerca del Evangelio, empezamos a conocer a Cristo, a nuestro Salvador, empezamos, hermanos, a tener esa seguridad de que somos salvos. No se trata solamente, hermanos, bueno, ya hice la oración, bueno, ya hice la oración del pecador, bueno, ya hice esto. No se trata de eso, hermanos, se trata de que usted reciba y crea en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Todos nosotros, hermanos, necesitamos saber eso. Necesitamos saber cuál es el pensamiento de Dios. Porque si no sabemos eso, hermanos, no lo vamos a poder compartir. Tenemos que saber compartirlo, especialmente ahora, hermanos, que hay tantas doctrinas allá afuera parecidas, pero están torcidas, aunque se parecen. Usted vaya afuera, hermanos, y pregunte cuánta gente cree en Dios. La mayoría le va a decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La mayoría le va a decir eso. Pero, y dice, o le van a decir, yo sigo a Dios. ¿Cómo siguen a Dios si no lo conocen? ¿Cómo van a seguir a Dios, hermanos, si no conocen a Cristo? Y si no conocen a Cristo, no conocen al Padre. A través de Jesucristo, hermanos. Y ahora, hermanos, antes era a través de Jesucristo, el único mediador, pero ahora ya le piden a la Virgen, y la Virgen le pide a Jesús, y Jesús le pide a Dios. Pero ahora, hermanos, es el Santo. Ahora le piden al Santo, el Santo le pide a la Virgen le pide a su Hijo, y el Hijo le pide a Dios. Y ahora, hermanos, imagínense, tenemos acceso directo a Dios. Ahora, ¿cuál es el corazón de Dios, hermanos? Vamos ahí a Ezequiel 18:32. Vamos ahí a Ezequiel 18:32. Y fíjense, hermanos, ahí lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que está dentro del Evangelio. Hoy vamos a estudiar, hermanos, qué es lo que está dentro del Evangelio. Sabemos que Jesucristo vino, se encarnó en una virgen, vivió entre nosotros, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y volverá por nosotros. ¿Okay? Sabemos eso, y eso es lo básico. Pero, hermanos, necesitamos saber más y conocer más de nuestro Salvador. Fíjese cómo piensa él, hermanos. Ezequiel 18:32. ¿Lo tienen? Dice ahí, hermanos, 18:32. Dice, porque no quiero, dice ahí, porque no quiero, ¿la qué? La muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues, ¿y qué? Y viviréis. Dice Dios ahí, hermanos, no quiero la muerte del que muere. No lo quiero. Yo no quiero la muerte de la persona que no viene conmigo. No quiero la muerte de la persona que va al infierno. Yo no quiero esa muerte. Yo quiero que se conviertan y vengan al Señor. Eso es lo que yo quiero. No quiero ver la muerte de las personas que se están perdiendo. Dios no se complace, hermanos, de la muerte de los pecadores. Él no se complace de esa manera. Vamos ahí a 2 de Pedro, hermanos, 3:9. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces estamos viendo el Antiguo Testamento y estamos viendo el Nuevo Testamento. Dios es el mismo. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios tiene compasión, Dios tiene el deseo que nosotros le conozcamos más, que conozcamos. Por eso dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque es algo tan grande, hermanos, que Dios es digno de que nosotros nos ocupemos en eso. Dice la Biblia, hermanos, que Dios dio obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces no somos salvos por medio de las obras, pero sí tenemos que obrar si tenemos a Dios dentro de nosotros.
Vamos a ir, hermanos, a Juan 3:16. Algunos se lo saben ahí. Juan 3:16. Entonces, hermanos, Dios no se complace en la muerte de los pecadores. Juan 3:16 dice el propósito, hermanos, el amor de Dios. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, es bien sencillo, hermanos, el Evangelio. Hay mucho que conocer del Evangelio, pero es bien sencillito. Miren lo que dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado. En el que en él cree no es condenado. ¿Y luego qué dice? ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso. Es bien sencillo. O crees o no crees. ¿Crees y vives? ¿O no crees? Y no puedes vivir para Dios. Una persona que no conoce a Cristo, hermanos, no puede vivir para Dios, no puede conocer a Dios, aunque diga que conozca a Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, es a través de su Hijo. Y su Hijo vino a este mundo para mostrarnos a ¿quién? Al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Dice la Biblia que no hay otro mediador dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. No hay otro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces es el Evangelio, hermanos. La Biblia está llena de eso. Yo no sé, hermanos, por qué existen estas religiones y todo esto, ¿verdad? Sé que es el diablo, sé que son los demonios, sé que hay confusión y todo, pero hermanos, ahí está bien claro. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Y ahorita, hermanos, vamos a aprender a cómo manejar la Biblia. ¿Ok? Ir arriba y para abajo. No, qué bueno que no traen teléfono, ¿verdad? Ahí. No, todavía usan la Biblia, ¿verdad? Sí, teléfono no. A ver, ¿quién trae teléfono? Levante su mano. $20. $20. Ahí está, hermanos. Dice ahí, 1 de Timoteo 1:15. 1:15. Vamos ahí. Fíjese lo que dice, hermanos. 1:15. Dice ahí, palabra fiel y ¿qué? Y digna de ser recibidas por todo. Eso es importante, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? Pecadores. A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjese, Él vino a salvar a los pecadores. Y es por eso, hermanos, que nosotros cuando salimos insistimos en que la persona acepte que es pecador, que acepte que la persona necesita un salvador. Si la persona, hermanos, no acepta que es pecador, si la persona dice, es que yo no soy igual que el vecino, es que yo no he matado a nadie, es que yo no he robado a nadie, algunos se atreven y dicen, es que yo no he mentido. Y dije, pues ya mintió. Y esas personas, hermanos, necesitan entender eso. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar solamente a los pecadores, no a los sanos. Él vino a sanar a los enfermos. Entonces, Cristo vino, hermanos, Él envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué implicó, hermano, todo esto? 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Fíjese lo que implicó. Primera de Pedro 2:24. ¿Lo tiene, hermanos? Dice aquí, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 21. Versículo 21, 2:21. Primera de Pedro dije, ¿verdad? Ahí está, 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, fíjese lo que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la que, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces Cristo, hermanos, vino para llevar nuestros pecados.
Él tuvo suficiente amor, hermanos, y Él es digno de recibir nuestra adoración, hermanos, y nuestra aceptación. Él es digno. Si nosotros, hermanos, o si las personas, hermanos, no aceptan a Jesús y no aceptan lo que Dios proveyó, lo que están haciendo, hermanos, es que están dándole la espalda a Dios mismo. Están dándole la espalda al sacrificio que Dios mismo proveyó para el mundo entero. Están diciendo, es que ese sacrificio no es digno para mí. Yo prefiero ir hincado a esta parte, yo prefiero hacer obras, yo prefiero hacer esto, porque no es digno Él, no es suficiente Cristo para yo ir al cielo. Y eso es lo que mucha gente está diciendo sin decirlo, por medio de su comportamiento. Personas que no quieren recibir un folleto, personas que dicen, yo ya conozco a Dios, personas que dicen, no, yo ya sé de Dios, yo no necesito nada de eso. Personas que dicen que, no, es que usted no sabe, es que Jesucristo era el arcángel Miguel. Y hermanos, y a veces nosotros mismos no conocemos lo suficiente y decimos, oh, era el arcángel Miguel, yo no sabía eso. Suena raro, pero no sabía. Y no le digas nada porque se va a enojar. Y hermanos, y se van. Y se van todos confundidos. No le hace que se enojen, no le hace que se molesten, hermanos. Usted dígale la verdad. Usted dígale que Él es digno de recibir, hermanos, que Dios es digno de que ellos reciban el Evangelio. No lo rechacen. Ahora, vamos ahí, hermanos. Por medio de Jesucristo, hermanos, Dios ha hecho posible nuestra reconciliación, hermanos. Y ahora podemos ser reconciliados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18. Vamos allá, Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces Dios nos reconcilió a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Ok? Fíjese ahí lo que dice. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Que Dios Padre estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la ¿qué? Reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios... Hermanos, imagínense que Dios ruegue. Cuando nosotros hablamos a alguien, hermanos, cuando nosotros hablamos a una persona y le decimos el Evangelio, Dios está rogando a través de nosotros. Dios está rogando y está diciendo, mira, no quiero que te pierdas. Mira, Dios se entristece. La Biblia dice que Él se entristeció en Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice que Él, cuando iba a tener que traer un diluvio sobre la humanidad, Él se entristeció, su corazón se entristeció. Entonces Dios no quiere la muerte de los pecadores. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos vengan a Él. Pero nadie va a venir a Él, hermanos, o nadie va a venir al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay reconciliación, hermanos, al Padre. No conoce a Dios, no puede seguir a Dios si no es reconciliado con Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermanos, por medio de Jesucristo. Dios Padre, hermanos, proveyó a su Hijo. Ese es el medio, es el método, como le quiera llamar. Es la forma que Él quiso salvarnos. No es la forma que nosotros queremos salvarnos. Es la forma que Él trajo. Y es por medio de Jesucristo. No hay otro. Es el único que nos puede salvar. Y eso lo dice Dios. Y Él lo puso Dios mismo. Por medio de Jesucristo, hermanos, hay reconciliación. Ahora fíjense, hermanos, ¿cómo podemos disfrutar de esos beneficios del Evangelio? Marcos 1:15. Marcos 1:15. Vamos ahí a Marcos 1:15.
Dice ahí, hermanos, versículo 1:15 dice, ¿ya lo tienen? Dice ahí, hermanos, con el arrepentimiento y la fe en las buenas obras de Jesucristo podemos disfrutar los beneficios de esta reconciliación. Fíjese aquí, hermanos, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el ¿qué? En el Evangelio. Y creer en el Evangelio. Hechos 17, vamos ahora a Hechos 17:30. Hechos 17:30. ¿Lo tienen, hermanos? Dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo o los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces ya pasó ese tiempo, hermanos, de ignorancia. Ya todos sabemos, hay iglesias donde sea. Nosotros, hermanos, muchos de nosotros ya hemos escuchado el Evangelio. Muchas personas han escuchado el Evangelio, hermanos, y no están aquí. No están en la casa de Dios porque no han entendido, hermanos, que parte del Evangelio es parte de vivir. El Evangelio es parte de congregarnos, es parte de orar, es parte de leer la Biblia. ¿Qué no dice la Biblia, hermanos, que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Cristo en medio de nosotros, de ellos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no está llena la iglesia? Entonces, ¿por qué hay gente que todavía no viene? Porque todavía no tiene la seguridad, hermanos. Todavía no tiene esa seguridad. Todavía no entiende que el Señor es digno de suprema alabanza. No han entendido todavía, hermanos, el cristianismo de allá afuera, el cristianismo light, cómo vivir. Y no estoy hablando de ser fariseos, no estoy hablando de ser eso, hermanos, pero sí estoy hablando de la santidad que Dios busca. Si una persona no se santifica, nunca va a llegar a la santidad que Dios demanda. Y la santificación, hermanos, viene por medio, o empieza por medio del Evangelio. Si nosotros, hermanos, solamente decimos, bueno, Señor, llega al cielo y usted dice, el Señor le dice, bueno, ¿por qué te dejo? Bueno, algunos que, Pedro, ¿no? El que tiene las llaves, dice. Llega ya Pedro y le dice a usted, ¿por qué te dejo entrar al cielo? No, pues porque me arrepentí de mis pecados. ¿Y Cristo? No, porque yo hice la oración. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo y el sacrificio de Cristo? Va a decirle Cristo, bueno, pues que me arrepentí de mis pecados. Y Cristo le va a decir, no, es que te faltó otro. Y te faltó otro. El arrepentimiento, hermanos, de lo que está hablando la Biblia, hermanos, es que nos arrepintamos. Quiere decir que des la vuelta completa o te vuelvas. Te vuelvas, dice la Biblia, que de los ídolos, de lo que nosotros creíamos, de lo que nos podía salvar, del no creer en Dios, a solamente confiar en Jesucristo. Y a consecuencia de eso, nuestros pecados son lavados. Ahora, después de que somos cristianos, hermanos, nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Dice la Biblia que tenemos un abogado. Dice la Biblia en Juan, a 1 Juan 1:9, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 2:1 dice, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Salud. A Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, no nos enfoquemos tanto en que bueno, es que yo soy una buena persona, yo ya soy cristiano porque yo ya me arrepentí de todos mis pecados. Hermanos, use a Cristo, Él es el objeto, Él es la salvación. Vaya a Él. ¿Por qué soy salvo? Porque Cristo me redimió, porque yo le acepté, yo acepté el sacrificio, que Él vino y murió por mis pecados. Él vino a lavar mis pecados y ahora yo estoy dispuesto a vivir para Él. Ahora yo ya voy a conocer qué es pecado. Ahora yo ya voy a conocer qué agrada y qué no agrada a Dios. ¿Cómo se va a arrepentir usted, hermanos, o una persona nueva que no conoce nada de Dios? ¿De qué se va a arrepentir? Si no piensa ni que es mentiroso. Lo que tiene que arrepentirse es su creencia de creer y no creer. ¿Qué condena al hombre? El no creer. Y ha sido condenado, ¿por qué? Porque no ha creído en el unigénito de Dios. Por eso. Ahora, no estoy diciendo que no se arrepientan de sus pecados, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es consecuencia de Cristo.
Nuestros pecados, hermanos, son perdonados, son limpiados por la sangre de Cristo, por confiar en Él, poner nuestra confianza en Jesucristo. Y es por eso que vamos a entrar al cielo. Porque ¿quién aquí se arrepintió de sus pecados y ya no ha pecado? ¿Alguien aquí ya no ha pecado? Entonces realmente no se arrepintió de sus pecados. Y entran en otra doctrina, se entra en otra doctrina, otra doctrina falsa que está enseñando de que si usted peca, no tiene a Dios. Y eso es falso. Y es por eso que tenemos que entender bien esta doctrina, hermanos. Ahora confesamos nuestro pecado porque sabemos que Dios sabe. Y cuando confesamos nuestro pecado le estamos diciendo a Dios, yo sé que tú sabes, Señor, pero tú quieres que yo te lo diga. Sí, es cierto, tú tienes razón, yo he fallado, pero ayúdame, Señor. El arrepentimiento, hermanos, que está hablando en la Biblia, hermanos, está hablando principalmente, hermanos, ahí está hablando de toda nuestra creencia a un lado para solamente venir a creer en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y sobre eso, hermanos, sus pecados serán perdonados. Y los próximos que vienen, ¿por qué? Porque se va a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta qué tan pecadores somos cuando nosotros empezamos a ver la Biblia, cuando empezamos a ir a la iglesia. Nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan mal estábamos. Cuando aceptamos a Jesús, hermanos, ¿cuántos de nosotros después dijimos, mira cómo andaba yo? Yo decía, hermanos, cuando tenía creo unos 19 años, yo iba a la iglesia y me habían llevado a la iglesia y todo, una iglesia bautista fundamental, y tenía tiempo que no me reunía con mi padre, y yo volteé al cielo y dije, Señor, usted entiende, viene mi padre, viene mi familia, y pues una cervecita no hace daño a nadie. Porque yo no sabía. Pero vienes a Cristo, hermanos, realmente la aceptas, entonces empieza a cambiar su vida. Empieza a santificarse su vida. Ahora, cuando somos reconciliados, hermanos, ya vimos la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Ahora, cuando somos reconciliados con Dios, hermanos, entonces usted y yo podemos decir que conocemos a Dios. Amen. Porque solamente a través de Jesús podemos conocer a Dios. Fíjese aquí lo que dice, hermanos, 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Dice ahí, ¿porque quién? Dios. Porque Dios que mandó de las tinieblas, dice que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Iluminación del qué? Conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Dios ilumina nuestros corazones y nos da el conocimiento del Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué creen, hermanos, que hay tantas religiones allá afuera que dicen o que niegan a Jesucristo, que niegan la deidad de Jesucristo? Porque es la única forma de salvación. Es la única forma que puedes conocer a Jehová. ¿Quieres conocer a Jehová? Conoce a Cristo. Recibe a Cristo. Cree en Jesucristo. Es el camino que Jehová proveyó para nosotros. Entonces, si eres un verdadero testigo de Jehová, entonces deberías estar predicando a Cristo. Necesitas conocer a Cristo. No puedes predicar a Jehová si no conoces al Hijo. No se puede. No se puede conocer al Hijo, no se puede conocer o tener al Espíritu Santo y el conocimiento de Dios si primeramente, hermanos, Jesucristo no te ha dado al Espíritu Santo. No se puede. Para ellos, hermanos, es locura. Dios vino, hermanos, para conocer. Dios mandó a Jesús para conocer a Dios. Fíjese Juan 14:8. Juan 14:8. Juan 14:8. ¿Lo tienen? Sí. Dice ahí, hermanos, Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Así dígale, hermanos, cuando vaya uno de estos falsos testigos de Jehová a su casa, dígale así, dígale, a ver, muéstrame al Padre. Cuando toquen su puerta y diga, quiero verte de Jehová, a ver, muéstramelo. Van a tener que ir a ese versículo. Ahí van a tener que ir, hermanos.
Porque dice la Biblia, dice, dígale usted, yo recuerdo que algo dijo Felipe, y yo hago la misma pregunta, a ver, muéstramelo. Y él va a ir a este versículo, a ver, vamos allá a ver qué dijo. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así dígale al testigo de Jehová, muéstrame al Padre y basta. Y van a tener que irse ahí al versículo 9. Dice Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no qué? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. 5 minutos, ¿no? Conoce al Padre. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Y sabe lo que pasa, hermanos, cuando yo digo eso? Me dicen, no, venimos en otro tiempo. O vienen otros y dicen, no, es que nosotros apenas vamos empezando, pero vamos a traer unos ancianos que conocen más. Así dicen. Otros ancianos. Y yo también soy anciano. O me siento como anciano. O llego a la Walmart y traigo la caminadora o el bastón y siempre llega ahí una persona mayor y me quiere jugar carreras. Siempre. Traigo un carrito así grande. Nomás que no lo traigo aquí porque no quiero que el pastor Carrillo lo mire. Ya lo conocen ustedes cómo es. Siempre digo, ya viene Carrillo y me voy y me escondo y escondo la andadera por allá por otro lado. Ya me lo terminamos, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Juan 14:24. Juan 14:24. Ahí mismo, pero el versículo 24. Dice aquí, el que no me ama, ¿no guarda qué? Mis palabras. ¿Y entiende el amor de Dios, hermanos? El que no le ama, no guarda sus palabras. Y la palabra que habéis oído, ¿no es qué? No es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Entonces Jesucristo vino a hablar, a mostrarnos al Padre. Vino a enseñarnos del Padre. Eso es lo que vino. Y vamos a ir, hermanos, ahora al último versículo. Vamos a ir al último versículo. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Lo tienen? Dice ahí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, dígale a un testigo de Jehová esto. Dígale a un testigo de Jehová falso, dígale, ¿usted sabía que nadie puede ir a Jehová si no es por Cristo? ¿Usted sabía eso? A ver qué le dicen. No es para... Pelea un poquito con ellos. Un poquito. Hágalo enojar. Pero dígale la verdad, hermanos. Dígale la verdad. La Biblia, hermanos, está llena de versículos, hermanos, donde Jesucristo es el único camino. Fíjese, dice aquí, hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo Jesucristo. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado también los que dicen que solamente que el Padre no, que Jesús. Entonces, y es otra falsa doctrina ahí, hermanos, que dice, no, nosotros no creemos en Jehová, en Dios, solamente Jesús, solamente nosotros Jesús. Entonces, pues Jesús, ¿a quién vino a mostrarnos? Al Padre. Y otras personas que el Espíritu Santo. Dice, no, es que el Padre sí, el Hijo está bien, sí, pero el Espíritu Santo no. Entonces, ¿quién le enseña la Biblia? ¿Quién lo consuela? ¿Quién lo redarguye? ¿Quién inspiró a los hombres de Dios para escribir la Escritura? ¿De qué somos templo? Del Espíritu Santo. Y es tiempo ya, miren, hermanos. Disculpen. Vamos a orar, hermanos. En su rostro. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Señor, gracias por la escuela dominical. Te doy gracias, Padre, porque pudimos aprender, Señor, un poquito más del Evangelio, Señor, y la seguridad, Señor, que nos da, que tú nos dices, Señor, que no hay otro Evangelio, solamente el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos también, Señor, que solamente a través de Jesús puede haber una reconciliación con el Padre. Solamente así, hermanos, solamente así, Dios, podemos conocerte, porque tú fuiste el que enviaste el sacrificio y el modo de la forma que nosotros podemos ser salvos, Señor.
Gracias, mi Dios, y gracias por la seguridad eterna. Gracias porque la salvación, Señor, no la perdemos. Y gracias porque toda la salvación, Señor, depende de ti, Señor, no de mí. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, ahí hay donas, café y yo no sé qué hay. Pastor, ahí hay donas, pancakes, bistec, allá en el restaurante, hermano, del otro lado, ahí en el deli. Hermanos, en verdad, gracias, pastor. Este es el Evangelio, hermano. Y tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, ¿ah? Y lo tenemos bien guardado a veces. No lo compartimos, ¿verdad? Hermanos, somos salvos. Gracias, pastor. Y hermanos, no les voy a decir nada, ya les dijo el pastor y es clave. La palabra va directa a nuestros corazones, hermanos. Y usted decide compartirla o no. Amén. Párese, póngase de pie y vaya a tomar un cafecito mejor ahorita. A las vallas, hermanos, salgan de esta puerta y mantengamos las puertas, por favor, cerradas.